Hace un par de días escuchando un podcast, que se me entretenido andar buscando podcast de noticias, de un medio extranjero, decía un experto en política británica, que la situación estaba delicada, pero había que esperar 72 horas. Esto lo escuché el martes. No alcanzaron a pasar las 72 horas y Liz Truss se convirtió en la primera ministra más breve de la historia de ese país. Quien la precede en ese ranking, que me imagino que no está orgullosa de estar encabezándolo, es un primer ministro, entiendo, del siglo XVIII o siglo XIX, que duró 150 días, pero no tuvo que renunciar, se murió. Liz Truss es muy joven, tiene mucha energía, pero metió las patas aparentemente en las medidas que tomó, creyéndose, algunos dicen, Margaret Thatcher sin serlo. Quizás el mundo tampoco es el que requiere esas medidas. El cuento es que hoy tuvo que renunciar. Pablo Cabrera, nuestro ex embajador, ex subsecretario, entre varias destinaciones estuvo en el Reino Unido como embajador, así que conoce cómo se teje por dentro una política que es tan ajena a nosotros en lo cultural. Pablo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, encantado de estar con ustedes. ¿Tú te imaginaste hace 4 o 5 días que por muchas metidas de pata política que haya hecho, Liz Truss podía caer? Que no alcanzó, yo creo, ni a desempacar en Downing Street 10 sus maletas familiares. Bueno, han quebrado tantas tradiciones que no me sorprendió tanto, claro. Pero pensaba que le iban a dar la tregua del año, que era un acuerdo, un gentleman agreement, un acuerdo de caballeros, de que cualquier primer ministro, antes de cumplir un año, no le hacían un voto de censura. Pero la política británica está muy desordenada. Y se desordenó, y yo creo que Gran Bretaña se desordenó un poco, con el Brexit. Yo creo que todas estas calamidades, que entre comillas, que señalan, vienen desde ahí. Vienen de un cambio de manera de actuar, de manera de hacer política. Y tener 5 primeros ministros en 6 años, obviamente que es una excepcionalidad. Y como hemos hablado de excepcionalidad en Gran Bretaña, se está dando esto, pero creo que no es bueno como imagen para el Reino Unido, porque todo lo que conlleva una renuncia de esta naturaleza y este desorden en el Partido Conservador, que había logrado una mayoría muy importante, entra en un desafío tremendo, porque elegir de nuevo, ya con las dificultades que hubo para elegir a Liz Truss hace 45 días o 60 días, significa elegirlo, como se dice, entre 4 paredes, adentro del partido. Y las encuestas están dando una mayoría muy amplia al Partido Laborista, que está pidiendo elecciones. Sí, ahora, lo que probablemente, porque nos es ajeno en forma, esto es un régimen parlamentario, los 5 años de este periodo de gobierno le pertenece al Partido Conservador, porque lo ganó en las urnas. Puede caer un primer ministro, como ocurrió ya con Boris Johnson y ahora con Liz Truss, pero la elección no es general ni universal. Votan los miembros del propio Partido Conservador a quienes van a poner ellos. Y esto es muy curioso porque ya con 2 caídas seguidas, el partido, incluso la prensa y el Partido Laborista, dije laboral creo, laborista, dice de repente, oye, ¿por qué no hacemos elecciones generales antes de terminar el proceso? ¿Eso es posible? Sí, es posible. Hacer un uso de censura, otra cosa es perder la censura. Es que tiene la gran mayoría. Pero también es difícil gobernar con una opinión pública muy contraria. Creo que Liz Truss fue una persona, y creo que lo dijimos en este mismo programa, en una entrevista contigo hace un tiempo. Hace un tiempo. Dijimos que los triunfos hoy día en el mundo de hoy son breves. No se alcanzan a veces mucho a disfrutar. Y creíamos que los antecedentes que ella traía, con las medidas que había tenido que impulsar para detener al ministro de Finanzas, que era su contendor, claro. Señalamos en esa oportunidad que eran medidas populistas, que no estaban dentro de la línea de ortodoxia del Partido Conservador y de las líneas económicas que el Partido Conservador en Gran Bretaña siempre ha representado. Y creo que el bajar los impuestos, y el impuesto a los ricos, creyendo que iba a favorecer la inversión y que esto iba a poder mantener y darle un subsidio a los británicos que estaban sufriendo mucho de no poder llegar a fin de mes, se equivocó, una falta de una buena evaluación de la situación, ¿no? Que no es raro en este mundo. El mundo hoy día está muy desordenado y todos tienden a ordenar el desorden, ¿no? Entonces Gran Bretaña aquí no ha sido la excepción, pero creo que es difícil mantenerse hasta el 2025 sin elecciones, de acuerdo a lo que ha pasado. Tan desordenado, como dices tú, Pablo, que algunos
especulan con que puede ser el propio Boris Johnson. Eso me cuesta más creerlo, a pesar de que se puede dar. Salir. Sí, cuesta creerlo porque el tema de Boris Johnson sale por una desconfianza de los propios parlamentarios. Entonces, él supuestamente, no lo sabemos hasta que no salga el veredicto, ¿no?, le mintió a la House of Commons, al Parlamento. Entonces, en un momento de disrupción política en el país y de mucho, valgamos la redundancia, desorden, entrar con un problema ya de disputa que el Partido Laborista lo aprovecharía bastante en cuanto a mantener la palabra, a la honestidad, a la transparencia. En un mundo donde la transparencia pasa a ser un elemento esencial. Pero podemos dar la excepción, ¿no? También oí que él habría dicho que por ningún motivo. Pero... Yo no escuché por ningún motivo. Se despidió de la Cámara como diciendo, nos vemos luego, ¿no? Exactamente. Entonces... Hasta pronto. Claro. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. En ese momento, Richie era... Sunak. Era el hombre de la ortodoxia y de la tradición del Partido Conservador de los Tories, ¿no? Pero perdió la final con... Y perdió a la final porque... no era el más popular dentro de los miembros del partido. Fue más popular dentro de los miembros del Parlamento. Lo cual esta vez, dada la urgencia que tienen para elegir al sucesor, que esperan que sea el lunes, con esto de haber cambiado para tener 100 respaldos. Tiene que tener 100 respaldos en los parlamentarios y después van a una base de los militantes. Que si no consigue la mayoría y no se ponen de acuerdo. Ahí irían a los militantes. Y es votación digital. Es votación digital y podrían empezar inmediatamente. Pero ellos a lo mejor pretenden que el lunes mismo, porque la incertidumbre hace que la situación en Gran Bretaña se deteriore más. Gran Bretaña es un país que está enfrentando serias dificultades no es un país, es un país muy dependiente de la energía que importa. Hay un problema en Europa, hay una guerra en Europa, en lo cual Gran Bretaña ha tenido una posición muy militante, donde se hacen los entrenamientos de los oficiales y de los militares ucranianos. Creo que hace una entrega también elementos de guerra, o sea, armamento, lo cual también puede ser objeto de discusión de opinión pública cuando el tema de las finanzas no está muy bien. Por un lado tú estás... dedicado a la guerra y por otro lado la gente no termina el mes. Y viene de un problema propio que es el Brexit. Eso es. Tiene problemas de inflación importantes, tiene problemas de energía importantes, tiene problemas de mano de obra. Ahí hay otro tema. Creo que el tema de conseguir funcionarios o empleados especializados es una tarea que incluso afecta el tema de la distribución de alimentos que vienen desde Europa. Pero porque no tienen... faltaban choferes de camión. Choferes de camión. Y creo que eso está golpeando mucho también a la imagen del partido, a la imagen de los gobernantes y a la imagen del Parlamento. ¿Por qué? Porque votó también el Brexit. Entonces, y tener... en este caso era una mujer que quiso incluso identificarse con Margaret Thatcher, pero que venía con unos antecedentes distintos en cuanto a haber pertenecido a distintos partidos, haber sido antimonárquica, después monárquica, que lo dijimos en su momento que eran elementos que le jugaban en contra, y al final terminó pidiendo disculpas más de una vez. Y lo que me llama la atención es que en el Parlamento, delante de todo el Parlamento, y además la full house, estaba lleno el Parlamento, ella dijo... Yo no soy una desertora, soy una luchadora. Y lo dijo ayer. Ayer. Y ella sabía que en un ratito después se iba a reunir con el jefe del grupo 1922, que son los backbenchers, los que son los parlamentarios que no tienen cargo en el gobierno. Y los que al final deciden si le quitan el apoyo o no. Entonces, ese mal cálculo también demuestra falta un poco de motricidad fina, como para mantener y fijar la política, lo que te demuestra que los desafíos son muy inminentes, muy cambiantes, muy rápidos. Se levantaba en la mañana con una cosa, en la tarde había otra. Déjame preguntarte de tu experiencia en los sistemas políticos, que estuvo tan en discusión aquí por la propuesta constitucional. El sistema político tradicional, este bipartidismo, ¿no es cierto?, del laborismo y conservadores, ¿hay alguna posibilidad que surja algo distinto? ¿Lo permite el sistema? Porque en mucha parte del mundo aparecen estos tipos
estos salvadores, ¿no es cierto?, de estos Superman o Superwoman, que son populistas, que arrasan con toda la razonabilidad muchas veces y generan mucha adhesión cuando el pueblo está desesperado porque no hay trabajo, hay inflación, hay desempleo, en fin. ¿Hay posibilidades que el sistema político permita la entrada de alguien que no venga de estos dos equipos, estos dos grupos políticos? Mira, siempre habría una posibilidad, no hay que ser tan categórico, hablar desde el Olimpo, esto no puede suceder. Pero ahí entra, me gustó la pregunta, porque ahí entra a jugar otras cosas, que es la tradición británica y aquí la monarquía, que tanto se ha discutido también. El tema de la monarquía constitucional es uno de los grandes fortalezas que tiene el sistema británico, e incluso no teniendo constitución escrita. Lo cual la discusión puede ir por ese lado, más que por un tema de cambio del Parlamento. Alianzas son muy raras, pero se dio. Con David Cameron, ¿te acuerdas? Hubo la alianza de los liberales democráticos con los conservadores. Entonces, eso se puede dar. Y raro, porque el bipartidismo ahí es muy importante. Fuerte. Dada la conformación del Parlamento hoy día, y dado lo que significó la discusión de la monarquía, lo veo en el corto plazo difícil. Y el nuevo rey, decía un periodista, no sé de qué diario importante, decía, mi hijo ha estado con 2 monarcas, no me acuerdo exactamente la cifra, 3 ministros de 3 chancellors, 2 primeros ministros, mi hijo tiene 4 meses, decía. O sea, esto no es propio de este país. Eso no es propio de Gran Bretaña y es lo que sucede. Yo creo que es una marca de la globalización galopante que hay y que no hay elementos como para enfrentar la dinámica de la globalización. Como que viviéramos en un statu quo y la dinámica nos superara. Y creo que ahí es donde los sistemas entran a tallar y la institucionalidad entra a tallar cuál es la respuesta. Más allá de las personas. Más allá de las personas. Y en Gran Bretaña, donde se desordenó un poco todo, mucho tiene que ver, y que tuvo que ver en esta elección, y va a seguir teniendo que ver en el tema de las migraciones. Un país que ha sido un imperio, en el cual le tocó ellos estar en muchas partes del mundo, ver después que venía la ola de migrantes, pero ellos lo miraron por el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad que incluso ahora no lo pudieron cumplir. Dentro del partido, la ministra del Interior, si tú te acuerdas, ayer... Que también cayó ayer. Ayer, y es una de las candidatas, segura, sí, porque es la más euroscéptica, diríamos, la que más interpreta esa salida desde Europa. Ella inventa, quizás, no sé si la palabra es la correcta, una razón para salir, diciendo que ella, claro, esgrime una razón para salir diciendo que fue un error de ella haber usado los canales privados para traspasar documentos públicos y que eso está contra el honor y la manera de actuar en política y se va. Pero el tema era el tema de la migración, que no se le pudo cumplir, y también por un tema de la utilización del fracking, del gas que sale de la el fracking. El fracking, sí. Pablo, ¿juega algún papel el nuevo rey que está recién estrenado, ni coronado está todavía? ¿Juega algún papel? Yo creo que aquí? sí. Y yo creo que en Inglaterra quedó demostrado que en estos momentos de turbulencia quizás la figura del rey todavía no está aprobada, ¿no? Pero hagamos fuerza porque su experiencia, o démosle el valor o el beneficio de que la experiencia y la formación que tiene será capaz de conducir la monarquía por esta armonía, esta distancia, la neutralidad, para poder justamente que los políticos encuentren un buen camino y no aparezca lo que dices tú, un afuerino, un advenedizo, un populista, claro, sí, donde Europa no está libre de eso. Mira, entonces, Italia, Hungría, claro, y yo Francia creo que casi. El tema de la pregunta que se hizo cuando se produce el Brexit es si Gran Bretaña iba a ser más poderosa saliendo de Europa, o Europa iba a ser más débil, o Europa más poderosa. Yo creo que se está dando la segunda. Creo que a tu pregunta incluso, ¿puede jugar algún papel la monarquía? Creo que como poder blando de Gran Bretaña, en este caso, y como figura de unión, de unidad, y recién asumido, puede ser una figura. Incluso hay una anécdota, ¿viste?
el video cuando ella llega a verlo y le dice otra vez, tan poco tiempo. Sí. Como diciendo, estamos en crisis ya. Es un tema de que ellos son como árbitros, ¿no? Hay una distancia, la distancia del poder, de la majestuosidad de la monarquía, más allá que a algunos les guste o no les guste, existe. Probablemente obliga a ponerse de acuerdo para que no tenga que intervenir el árbitro. Exactamente. Y yo creo que más allá de que sea muy flamante el nuevo rey, la experiencia la tiene y los asesores los tendrá y los contactos y los, dentro de los políticos hay una continuidad. Déjame por último, a tu juicio, el Cameron, que estuvo esta semana en Chile. Sí, me llamó la atención. Cameron, ¿cuán responsable es de todo una palabra muy poco despelote, muy poco sofisticada y muy poco académica, que se ha producido, que los propios ingleses están quizás impactados con lo que sucede allí? ¿Cuán responsable es, a tu juicio, desde citar un Brexit cuando él pensó que lo iba a ganar y lo terminó perdiendo, y de ahí la cosa da la impresión de que se fue un poco de las manos? ¿Tú crees que tiene responsabilidad Cameron? Estuvo hasta el 16, si no me equivoco. Yo creo que la responsabilidad, más allá de la responsabilidad personal, es compartida. Y creo que tiene que ver con nuestra conversación. Tiene que ver con el tema de la dinámica de la globalización y los acontecimientos, la rapidez de los acontecimientos, como se suceden. Creo que también fue una mala decisión. Y eso no es solo los ingleses. Las malas decisiones y las malas evaluaciones los hacen en todos los países y en todas partes del mundo. Y creo que aquí hay un tema también de Liz Truss, que había un cambio generacional en Gran Bretaña. Ella representaba una nueva manera de hacer política que no resultó, quizás por un mal assessment, por una mala evaluación. Y creo que si hay que decir algo de Cameron, yo creo que Cameron tenía, a partir de él y de esa mala evaluación de lo que podía ser el apoyo, nace toda esta seguidilla y esta saga de cambios en Gran Bretaña que empieza a ser un poco inestable y que tiene consecuencias no solo para Gran Bretaña, sino que para toda Europa, y muy importante de cara a la Alianza Atlántica con Estados Unidos, que está en este momento comprometida en una guerra en Europa. Y con elecciones parlamentarias que vienen, de congresistas que viene ahora. Exactamente. Y con una reelección eventual de Biden que tiene sus complicaciones personales y políticas. En ninguna parte está simple la cosa. No está simple la cosa, y creo que parece ser que Gran Bretaña sigue teniendo esa particularidad de que entró a Europa, salió de Europa, pelea con Europa, pero siempre va a seguir con debilidades o con inestabilidades, siendo una referencia en política por lo menos, y aquí se ha dado cuenta que una mala decisión puede traer unas consecuencias ahora muy abruptas y muy rápidas. No hay mucho espacio como para maniobrar cuando te has equivocado con esa magnitud. Pablo Cabrera, ex embajador en el Reino Unido y embajador en otros lugares también. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti, Matías. Encantado.